buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión del Simposio de Ingeniería. Hoy tenemos con nosotros a Michelle Ramírez, quien ha colaborado con los gobiernos de México, Honduras y Panamá, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo y con los principales actores de la industria geotérmica a nivel nacional, así como con los despachos de abogados más reconocidos en México en consultorías de derecho legislativo, constitucional y administrativo para la implementación y ejecución de proyectos de energía renovable e infraestructura. Desde el año 2013 se ha involucrado en el desarrollo e implementación de políticas públicas de regulación para la transición energética con especial énfasis en la geotermia. Es conocida a nivel internacional por sus contribuciones para fomentar la geotermia en México, Honduras y Panamá, desarrollando regulación, políticas públicas y además con perspectiva de género. A nivel personal, tiene un compromiso con el fortalecimiento de la equidad de género, por lo que participa activamente en consultorías al respecto. Además es Country Ambassador en México en la organización sin fines de lucro Women in Geothermal. Bueno, pues le damos la bienvenida y adelante. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por la invitación para acompañarlos en este simposio que me parece muy importante y muy relevante. Y pues especialmente la invitación para una persona como yo, que yo no tengo un background de ingeniería, yo soy abogada y a lo largo de mi carrera me he especializado en el diseño de políticas públicas para tecnologías como es la geotermia, que me parece muy interesante. Durante varios años me desempeñé como directora de geotermia en la Secretaría de Energía y ahora pues soy, como me presentaba Adolfo, soy consultora en estos temas. El día de hoy les preparé una presentación para hacer como un poco un análisis comparativo de las medidas que hay para el desarrollo de la geotermia, que me parece que es muy importante, como un poco les voy a platicar primero de qué es la geotermia, por si alguien que nos acompañe en la audiencia no tiene como esta como certeza de qué es la geotermia, para qué sirve la geotermia. Esa será como una primera parte. Luego les voy a comentar qué se ha hecho en México para fomentar la geotermia. Luego les voy a contar de algunos de los principales países a nivel internacional cómo se hace, como para que después podamos platicar de qué deberíamos hacer o qué podemos hacer, qué le falta a México o si lo tenemos todo. Y al final les voy a contar un poquitito, un par de láminas nada más sobre la organización sin fines de lucro Mujeres en Geotermia, que es una organización internacional, y después me va a encantar escuchar sus preguntas y sus comentarios. Pero por ahora creo que debemos empezar para que no nos come el tiempo y tengamos tiempo suficiente para platicar muy a gusto y creo que va a ser la parte que nos va a gustar más a todos, como esta parte de conversar un poco sobre la geotermia, que a mí es un tema que la verdad me apasiona, me gusta mucho y creo que todas las personas que tarde o temprano se ven involucradas en la geotermia se enamoran de esta tecnología porque es una tecnología súper positiva. Pero ya, sin más preámbulo, vamos a platicar sobre mi presentación. Soy Michelle Ramírez, me pueden llamar Michelle Ramírez. Si tienen preguntitas, creo que por ahí, por redes sociales las pueden hacer y al final las comentamos. Bueno, pues esta es mi presentación, como les decía, un análisis comparativo internacional de medidas e incentivos para desarrollar la geotermia. Esta foto que ven en primer plano es del campo geotérmico Los Azufres, que está en Michoacán. Es un campo que está en México. Yo creo que es de los campos más bonitos que hay en todo el mundo porque está en medio del bosque. Si alguna vez han ido a Michoacán y han pasado por la carretera que te lleva al aeropuerto, se ven ahí unas montañitas y en las montañitas se ve este vapor. Ustedes dirán, a lo mejor desde lejos se ve como parece humo, pero no es humo, es vapor geotérmico que está generando electricidad para inyectarla en esa zona, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es la geotermia? Ustedes se acuerdan seguramente, pues,
esta teoría de las placas tectónicas y de cómo se constituye la Tierra de adentro hacia afuera, que parece como un huevito y que adentro, como en lo que es la yema de un huevo que está cocido, es el núcleo, y luego viene que es como incandescente y magma, y luego viene otras capas y al final está la corteza. Pues precisamente de esto se trata la geotermia. Ahí como ven en la imagen que hay una casita que está como en la superficie. Bueno, pues lo que hacemos básicamente es como hacer pozos por los que el vapor, ¿no? Que digamos que cuando se conjuga mágicamente, que hay una fractura en las placas tectónicas, y en esa fractura de alguna forma se ha filtrado agua a lo largo del tiempo, y si tú haces una perforación, pues digamos que por la fractura, de alguna forma se calienta ese recurso hídrico, y tú haces una perforación, pues lo que haces es generar presión, ¿no? El vapor y el calor va a querer salir, entonces tú perforas en el pozo, y en el pozo va a generar energía mecánica que le puede pegar una turbina, y así se genera electricidad, ¿no? Pero, pues básicamente como funciona es que hay una energía encerrada en el núcleo de la Tierra que se puede exteriorizar en forma de calor. Y que el calor, como ustedes saben, se puede transferir de un sitio a otro. Este calor, precisamente, se conoce como energía geotérmica o geotermia, ¿no? Que, pues como ustedes se podrán imaginar, viene de los vocablos griegos geos, que significa tierra, y termos, que significa calor, geotermia. Estamos hablando del calor de la Tierra. Esta es nada más una gráfica muy rápida para que ustedes se den cuenta cómo está representada la geotermia alrededor del mundo. Entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica, bueno, aquí vemos cómo se reparten los combustibles, ¿no? Principalmente fósiles, un pedacito es nuclear y el pedacito verde es renovable. De ese pedacito verde tenemos aquí como una subgráfica que lo divide, y vemos que tenemos geotermia C y geotermia E, porque como la geotermia es calor, hay países en los que hay como muy, muy fríos, en los que el calor se aprovecha como calor, es decir, la geotermia no se utiliza como en México, que se utiliza principalmente para generar electricidad, que es como esto que les comentaba, que el vapor le pega a la turbina y la turbina genera electricidad. Bueno, así se genera, ese es a lo que se refiere la geotermia E, que es el 0.07%, y la geotermia C, que es el calor, cuando la gente aprovecha el calor propiamente. Por ejemplo, en algunas ciudades de Canadá se hacen unos serpentines en las banquetas, y ese serpentín de la banqueta lo que hace es derretir el hielo en el invierno. Entonces ahí pues, no se genera electricidad para calentar la banqueta, ¿no? Calor ahí está, y así es como se aprovecha la geotermia en países en los que hay mucho, mucho frío. Por eso ven esta distinción de geotermia C y geotermia E en esta gráfica. Es una gráfica que no ha sido actualizada recientemente, pero es del 2010. Ahora un poco de cómo estamos en México. Todos esos puntitos que ustedes ven son fuentes que se han estudiado con potencial geotérmico, que se hicieron hace 40 años, es decir, más o menos en la década de los 80, por la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente tenemos 5 campos, como pueden ver, en Baja California. Hasta arriba tenemos Cerro Prieto, pegadito a Estados Unidos. Luego en Baja California Sur tenemos las Tres Vírgenes. Aquí en Nayarit tenemos el Domo de San Pedro. En Michoacán Los Azufres. En Puebla, en lo que dice así la fronterita entre Veracruz y Puebla, muy cerquita de Perote, tenemos Los Humeros. Bueno, como decía, ¿cómo se aprovechan los recursos geotérmicos? Se aprovechan con fines recreacionales. Por ejemplo, hay veces que vamos a las aguas termales, ¿no? Pues eso en todo el mundo se ha hecho, y pues bueno, ese es digamos, un aprovechamiento que se puede hacer de la geotermia con fines recreativos, de vamos al agua termal a relajarnos un rato. Con fines medicinales también hay gente que le atribuye pues estas aguas sulfurosas ciertos digamos, pues como consecuencias de su uso que son benéficos para la salud. Incluso en Islandia hay una, junto a una planta geotérmica, es como todo
un destino vacacional y una fuente de recursos geotérmicos. En Islandia hay una clínica que se dedica a tratar la psoriasis, y parte de lo que usan para tratar la psoriasis son residuos, agua residual de una planta geotérmica. Entonces, también tiene ese fin. Pero a principios del siglo pasado, especialmente en Italia, en la zona del Arderello, se empezó a usar el recurso geotérmico para la generación de electricidad. Pero también se puede usar, como les decía, pues como para calefacción, en donde hay pues mucho frío. La gente puede usar la geotermia para calentar su casa, para calentar su agua, para derretir el hielo de las banquetas y no tener accidentes, para derretir el hielo de la propia carretera. También tiene usos industriales. En Nueva Zelanda se usa para pasteurización. En México también lo estamos usando para deshidratar mango. Hay un sinfín de usos. En verdad que la geotermia se puede usar casi que para cualquier cosa. ¿Cómo funciona? Pues les decía, básicamente esto es lo que se hace. Se hace un pozo productor, se perfora a través de ese pozo, pues hay cierto vapor, cierta presión, que pasa a una turbina, y una vez que digamos que se genere esa electricidad con la turbina, pues se precipita, ¿no? Entonces, el flujo remanente se reinyecta, y eso hace que nuestra fuente sea renovable, ¿no? Que estamos explotando agua. Y ahora, esta agua, ojo, no es agua que ustedes digan, es agua así que yo me la puedo tomar, no, es agua con alto contenido de arsénico, con un montón de químicos. No es agua que sirva para consumo humano, no es agua que sirva para ningún otro tipo de consumo, no sirve para agricultura, no sirve para los animales, no es agua que no sirve en realidad para nada más que para aprovecharla para este tipo de proyectos. Entonces, cuando yo les diga agua, pues sí es agua, porque es agua, pero también tiene ciertas características que impiden su consumo humano, o que su consumo se haga para otra actividad. Básicamente, esto es cómo funciona. Como les decía, usos directos de la geotermia es cuando cuando se aprovecha directamente el calor, cuando no se le pasa una turbina. Se puede usar para bombas de calor, que es para, digamos, como para calefacción, baleonología, para invernaderos, usos industriales como lo de la pasteurización, acuacultura, piscicultura, enfriamiento, fusión de nieve, secado agrícola, entre muchos, muchos otros usos directos. Esta es la parte de la calefacción. ¿Cómo se usa? ¿No? Y además que no solo sirve para calefacción, sirve también para refrigeración, entonces también se puede usar en verano. Y el ejemplo de Islandia, ¿no? Que Islandia, pues ustedes saben que es una islitita chiquitita en medio de los continentes americano y del continente europeo, que tiene una alta actividad volcánica, y que además eso también hace que tenga muchos recursos geotérmicos. Alguna vez escuché al embajador de Islandia decir que eran una isla muy pequeña en la que lo único que había era mucho, mucho frío y recursos geotérmicos, y son la prueba de que con frío y recursos geotérmicos pueden sobrevivir. En Islandia producen bananas, que son una fruta tropical, pero que a través del aprovechamiento de la geotermia pueden producir este tipo de alimentos y tenerlos frescos todo el año para su consumo. Más imaginen que es una isla de verdad que está alejada de todo. Entonces prácticamente tienen que producir todo lo que consumen, porque de lo contrario, pues las cosas tardan mucho, mucho tiempo en llegar y son muy costosas. Entonces es un claro ejemplo de cómo se tienen que aprovechar los recursos nacionales y los recursos propios para ser creativos y aprovecharlos al máximo, y no generar tanta dependencia y tanto consumo, ¿no? Como pueden ver, lo utilizan 26%, creo que ya es el 30%, para electricidad. Todo lo demás es básicamente hidro. Así calientan sus casas, así calientan su agua, y así también comen. Como les decía, también hay muchos usos recreacionales. Les encantan las aguas termales, pues imagínense, con tanto frío les fascina irse a meter a un agua termal. También las plantas geotermoeléctricas tienen el uso el agua residual, este fluido que sale,
también lo pueden usar para aguas residuales. De hecho, como uno estuvo calificado como el mejor spa del mundo, está en Islandia, es Blue Lagoon y está junto a la planta geotermoeléctrica, porque esa agua residual la pueden usar, como les decía, para la clínica de la psoriasis o la pueden usar también para efectos recreacionales. Si algún día tienen la oportunidad de ir, no se lo pierdan, de verdad que es impresionante ver cómo se aprovecha todo y sin mucho cuestionamiento también por parte de la sociedad. ¿Cuáles son las ventajas de la energía geotérmica? Bueno, primero que es una energía renovable, que es muy baja en emisión de CO2. ¿Por qué? Porque estamos usando vapor de agua. Está presente en todo el mundo. Sí, hay lugares en los que para generación de electricidad está mucho más presente, pero por ejemplo en China, en lo que no es un país que tienen mucho, digamos, muchos volcanes, de hecho no tienen volcanes, se aprovecha mucho para bombas de calor, para calentar sus hogares. Tiene un flujo constante de energía, esto es, no es como la energía eólica o la energía solar, de que bueno, si hoy hace sol y no está nublado, tenemos energía, no, esto es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y no necesita suministros externos, ¿no? Es, de verdad, una maravilla. Muy bien. Bueno, ¿cómo se explota en México? Pues principalmente la Comisión Federal de Electricidad, a través de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, y también Grupo Dragón, que es una empresa de Grupo Salinas en el Domo de San Pedro, en el estado de Nayarit. Es la primera planta geotermoeléctrica privada en México. El futuro, bueno, pues yo le veo la verdad un futuro muy prometedor. Esta es otra imagen de una planta geotérmica. Y bueno, esto es algo que me interesa mucho que vean. Este es el top 10 de países geotérmicos del 2009. Esto se publicó en enero de este año por Think Geoenergy. Pueden, si les interesa la geotermia, regístrense en Piensen Geotermia, búsquenlo así en Google, y es una fuente de conocimiento geotérmico en español, en el que van a estar enterados de las últimas noticias y de información como esta, en el que nos dice, bueno, ¿cuáles son los países que más capacidad instalada tienen? En primer lugar está Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía que hace 10 años no para nada figuraba como un país geotérmico, pero que han hecho mucho trabajo para impulsar la geotermia. Después está Nueva Zelanda y ahí está México. Como pueden ver, somos del top 10. Eso quiere decir que tenemos mucho potencial y mucho trabajo y que pues hay que aprovechar esos recursos, ¿no? Islandia pues está también por ahí, Japón, Kenia, Italia. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. ¿Cuáles son las características de los proyectos geotermoeléctricos? Los proyectos geotérmicos, aunque son de energía renovable, se parecen más con los proyectos de hidrocarburo por estos temas de la perforación y de que hay que comprobar si hubo recurso o no y de cómo se va a explotar. Se parecen más a esos proyectos que a un proyecto solar y a un proyecto eólico, que los proyectos solares y eólicos pues son muy baratos en su exploración porque, bueno, los análisis que se tienen que hacer son, sí se tienen que hacer análisis, evidentemente, y análisis de viabilidad y factibilidad, pero pues digo, es un poco obvio, ¿no? O sea, si tú sientes calor, dices, oye, aquí hace mucho calor, lo veo, lo siento, en la zona de la Rumorosa, y dices, bueno, aquí, ¿qué aeronazo hace? Pues eso es muy obvio, pero a ver, ¿quién le va a entrar a decirnos qué hay debajo del subsuelo? Y a lo mejor tú puedes tener mucho calor, pero a lo mejor no encuentras recurso hídrico. Entonces, como acuérdense, es la anomalía, la geotermia es la anomalía entre un factor hídrico y el calor. Entonces, eso requiere una exploración profunda e inteligente, con un equipo de geociencias muy fuerte, ¿no? Entonces, va más por ahí. Para que entiendan muy bien que aunque hablamos de una renovable, no hablamos de una renovable cualquiera. Por eso la geotermia tiene su propia ley. Por eso la geotermia tiene todas estas como características especiales y diferentes que la hacen interesante y que la hacen mucho, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Mucho más atractiva que un proyecto solar y que un proyecto eólico. Pero todo eso hace que sea muy costosa. Entonces, como pueden ver, pues digamos que al inicio es de que puro gasto y puede ser mucha pérdida, ¿no? Porque el riesgo es muy alto, como pueden ver en esta gráfica. Esta gráfica es muy famosa, todos los geotérmicos usamos esta gráfica para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque hay un muy alto riesgo
para poder hacer que estos proyectos salen. Pero una vez que tu proyecto ya como que rebasa ese tema del riesgo, bueno, tu proyecto vas a tener energía por los siguientes 100 años. Hay plantas bueno, campos geotermoeléctricos en Italia que tienen más de 100 años operando. Más de 100 años, ¿pueden creerlo? No es una cosa que va a cambiar, ¿no? Una vez que lo tienes ahí y si haces bien tu chamba, vas a tener energía por lo menos por los próximos 100 años. Entonces, de verdad que es una inversión, que es un riesgo que vale la pena correr. Bueno, este es un poco hablar de los costos nivelados, más o menos cuánto cuesta un megawatt geotérmico. Como pueden ver, pues esta es una fuente del INEC. Entonces, sí es más barata que la solar y la eólica una vez que se rebasa el riesgo. O sea, una vez que tú ya como compensaste toda tu inversión súper riesgosa que hiciste, en ese punto es más barata. Antes no, hay que decirlo. Pero una vez que ya se rebasó el riesgo, la geotermia es más competitiva como con ciclo combinado que con la eólica y que con la solar. Bueno, ahora sí, ya, ¿qué hemos hecho en México? Les puedo decir que hemos hecho de todos. Tenemos un crédito exploratorio asegurado que no nos funcionó, pero lo cambiamos por el Programa Geotérmico Financiero Mexicano. Creamos el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Se han otorgado títulos de permisos y de concesión para la exploración y explotación de recursos geotérmicos a raíz de la publicación de la Ley de Energía Geotérmica. Hemos creado mapas de ruta tecnológica. Tenemos un proyecto padrísimo con la Unión Europea, que es el proyecto GEMEX, para investigación de proyectos, bueno, ahora les platicaré más de eso, pero también tenemos los PRODETES y también hay incentivos fiscales. Bueno, primero les quiero hablar de esto de que era el crédito exploratorio asegurado, que era como que un seguro para tu pozo. Entonces hagan de cuenta que tú comprabas un seguro como los seguros de nuestros coches, que si tienen coche, pues hay que tener un seguro, ¿no? Entonces tú compras un seguro y si algo te sale mal, pues te lo paga la aseguradora. Era algo más o menos así para un pozo geotérmico exploratorio, porque cuando tú haces una inversión, hagan de cuenta que esas cosas cuestan, un pozo de esos cuesta como que $6 millones. Entonces, cuando tú haces una inversión de $6 millones, pues no quieres perder tu inversión, entonces comprabas este seguro, pero pues la verdad es que en México, como les decía, siempre lo hizo CFE, entonces como que no hay mucha experiencia fuera de CFE en México sobre este tipo de proyectos. Entonces, la verdad es que no funcionó, nunca se logró. Y luego vinieron las subastas de energía, en las que solar y eólico estaban empezando pues a competir con precios que de verdad baratísimos. Entonces la geotermia, como si al principio sí es más cara, pues no pudimos competir. Y bueno, el crédito exploratorio, gracias por participar, y ya no sucedió. Y lo cambiamos por este nuevo programa. Ustedes disculparán que mi diapositiva esté en inglés, pero ahorita se las cuento muy fácilmente. Entonces, como no funcionó como lo primero que se nos ocurrió, que era esto del seguro, no, lo que necesitamos es como hacer un poco de competencia, ¿no? Y a ver, ¿cuál es el mejor proyecto? Y a ese mejor proyecto le vamos a pagar su programa de perforación, le vamos a pagar sus pozos. Y si todo sale bien, bueno, pues me vas pagando ahí una tasa muy baja. Los pozos va a ser como un crédito, pero si te sale mal, no hay bronca. Hasta ahí llegamos y yo te pago ese pozo. Eso con dinero de quién se hace, ¿a quién va a andar regalando ese dinero? Bueno, pues hay quienes. Teníamos ahí una donación del CTF, del Clean Technology Fund, para como esta donación contingente, que si todo te sale bien, es un crédito y tú vas pagando ahí en abonos chiquitos para pagar poquito, y si sale mal, no hay bronca, es regalado. Esa es como la primera parte, la fase de exploración. Y ya, si todo te sale bien y tú necesitas dinero para ya poner tu planta, porque también salen caras, el Banco Interamericano de Desarrollo te da un crédito también a tasas muy bajas para que tú hicieras tus líneas de transmisión o la construcción de tu planta. Esto ya funcionó y ya les puedo decir que lo que ha pasado es que este año se hizo esa licitación, se ganaron, me parece que quedó en primer lugar
CFE, luego quedó por ahí en un proyecto de Grupo Dragón y luego otros 2 proyectos también de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto ya sucedió. Como no funcionó el crédito exploratorio asegurado, pero lo que sí está funcionando es el Programa Financiero Geotérmico Mexicano. ¿Qué más hicimos? Mapas de ruta. Entender cuáles eran nuestras metas, cómo íbamos a hacer para llegar a esas metas y qué era lo que nos hacía falta. Esto también lo pueden consultar en internet. El PRODETES, que son programas que pues también buscan impulsar proyectos. Entonces se hizo este deshidratador de alimentos geotérmico en Nayarit, que es un proyecto de la UNAM. Pues, PEI Ingenera es como el spin-off del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, este es un proyecto padrísimo también porque están deshidratando ahí en el proyecto de Grupo Dragón, Domo de San Pedro. Lo que se puede hacer en geotermia es, hagan de cuenta, tú usas la energía a, no sé, 200 grados para generar electricidad. Y cuando tú la dejas de usar, esa energía, ese calor, ese fluido que como que te sobra, está a 180 grados, pero tú a 180 grados te puede servir para otras cosas. Entonces lo que están haciendo es como que reciclando ese fluido, lo pasan igual a través de este deshidratador y este deshidratador deshidrata alimento. Y lo cual es padrísimo porque esos como alimentos deshidratados que nosotros comemos normalmente se deshidratan o al aire libre o con gas. Entonces, pues eso no es tan bueno. Y la ventaja que tiene la geotermia es que lo deshidrata de golpe. Eso quiere decir que conserva sabor, conserva nutrientes y pues es un producto mucho, mucho más atractivo que además está generado con una energía renovable. Entonces, estos productos, a lo mejor si buscan también por ahí geofood, en internet pueden como probarlos, los venden también en las tienditas que hay cerca del Instituto de Ingeniería en la UNAM, ahí también los pueden conseguir y ver toda la diferencia. En verdad es un producto muy, muy rico porque es probar una manzana como si la estuvieras comiendo fresca, pero está deshidratada. Además, esto ayuda también a temas de pobreza alimentaria, que como ustedes saben, pronto podríamos estar enfrentando una crisis alimentaria. Y en México desperdiciamos mucho, mucho alimento, por ejemplo, naranjas, se desperdician toneladas y toneladas de naranja que no se pueden comer o que no se pueden repartir, no hay suficientes canales de distribución. Entonces, en vez de que estos productos se desperdicien, lo que se puede hacer es deshidratarlos. Entonces, esto también es un proyecto muy importante que tenemos en México. Otro tema que tenemos también es el Geothermal Development Facility for Latin America, que es más o menos como lo mismo que el PGM que les contaba, pero este es dinero principalmente del KfW, que es el Banco de Desarrollo Alemán. También se hace un concurso, pero este es un concurso en toda Latinoamérica en el que aparentemente México, este es el primer año que ha participado, le ha ido muy bien y seguramente estos recursos para hacer exploración geotérmica se quedarán en México este año, pero eso lo sabremos hasta dentro de un par de semanas. Bueno, este es como el mapa que les decía, ¿no? Y cómo un poco nos pegaron las subastas de energía a los proyectos geotérmicos, que es como ya les conté, y si me han, si los he logrado convencer, son proyectos muy, muy interesantes y muy padres. Pues una vez que tú superabas el riesgo de la exploración, básicamente ya no deberías de tener ningún problema. Pero como estábamos compitiendo con solar y con eólico, que son inicialmente más baratos, pues no teníamos oportunidad porque ellos estaban ofertando precios de $30, $20, $40, y nosotros de inicio tendríamos que empezar con 70 y tantos dólares. Entonces, pues tú que ibas a, si tú eres como CFE, ¿qué vas a comprar? ¿El de 40, el de 30, el de 20 o el de 70? Pues ibas a comprar el más barato. Entonces, eso hacía que nuestros proyectos, pues como que en geotermia en México hoy, con el mercado eléctrico mayorista que se reguló, pues nuestros proyectos no tuvieran mucho futuro. Esa es la realidad, porque pues estabas compitiendo con un proyecto que es mucho más barato, pero no crean que estábamos compitiendo como, o sea, el mercado de electricidad tampoco es como que sea una cosa justa. Es una cosa ahí medio rara porque si no es que somos un mercado neutro y todos pueden participar en igualdad de circunstancias. Pero oye, ¿cómo va a valer lo mismo un megawatt solar que te genera, pues, ¿qué les parece? 4 horas al día, a un megawatt geotérmico que te genera 24 horas, 7 días? No, o sea, no hace tanto sentido.
Pero bueno, no vinimos a cuestionar el mercado eléctrico mayorista hoy, vinimos a platicar sobre mecanismos para fomentar la geotermia. Entonces, ya les conté todo lo que hicimos en México, ahora les voy a contar rápidamente qué es lo que se hace en 4 países. Si nos regresamos a esta diapositiva, ¿cuáles son los 4 países que yo escogí para contarles hoy? Indonesia, Turquía, Nueva Zelanda y Kenia. ¿Por qué escogí estos? Porque son los que están más claras las como, uno, está más claro qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. Y han crecido más, porque pues Turquía, por ejemplo, países como México, Italia, Filipinas, no han crecido mucho, se han estabilizado. Entonces eso quiere decir que no están haciendo mucho para fomentar. Lo que yo quería como exponerles es como qué hay que hacer para fomentar. Y Nueva Zelanda no es tanto de fomento, es tanto de que me parece un caso increíble que merece la pena verse. Entonces les decía, vamos a hablar de Indonesia, Turquía, Kenia, Nueva Zelanda y vamos a empezar. Entonces, Indonesia. Esta es una planta de un campo ahí en Indonesia, como pueden ver, son chiquititos. No son como tan grandes como los solares que son así de hectáreas, no. Esta es una cosa además que tiene una huella mucho más pequeña y puedes generar muchos más megawatts, o sea, digamos que desde un puntito que con hectáreas y hectáreas que necesitarías para solar. En Indonesia también como que esto tuvo, la geotermia tuvo su mayor empuje hace 40 años en los 80s. Perdón, estaba tomando un poquito de agua. Y de ahí, como que es como cuando se arranca, más o menos a nivel internacional. Aunque las exploraciones normalmente empezaron un poquito antes, cuando tuvo más empuje fue en la época de los 80s. En los 80s tuvieron su primera planta de generación. Empezaron a intervenir empresas privadas en los 90s. Después tuvieron una crisis muy fuerte. También hubo como una reforma ahí para ver cómo se regulaban los recursos geotérmicos, si como minas o como de una forma diferente. Eso ocurrió ya en el 2013, 2010. A partir de 2017 ya se creó una nueva tarifa, que las tarifas, o sea, es importante, como siempre, bueno, pues que tengas el recurso, pero es más importante que tengas proyectos económicos financieramente viables, ¿no? Entonces, en 2007 empezaron a hacer como ya trabajo sobre las tarifas. El año pasado empezaron a hacer como unas subastas, pero la verdad es que no les fue bien. Y estamos esperando este año, pero pues ya con el COVID seguramente no va a pasar, un cambio en la regulación, ¿no? Que sí, y esto es como lo que me gusta y lo que yo creo que vale la pena resaltar de Indonesia. No les dio miedo. El año pasado, prepararon subastas para el año pasado no les fue bien con las subastas y este año dijeron, hagamos otra cosa. Si las subastas de geotermia no estaban funcionando, pues algo estamos haciendo mal. Y lo volvemos a pensar y lo volvemos a hacer y no hay que tener miedo y no hay que estar casados con una ley ni con un sistema. Y eso me parece súper, súper valuable. En la mayoría de los países, los recursos geotérmicos son propiedad del Estado. En México también los recursos geotérmicos son propiedad del Estado. Y los recursos se explotan a través de una concesión o de una asignación, que es más o menos como pasa en México. También tienen medidas de apoyo a la exploración, como nosotros tienen su propio PGM, tienen ahí algo así. También hay fondos estatales que se designan a la exploración. Y cuando hagan de cuenta, ahí lo que hace es el Estado explora y ya que tiene algo cierto, dice, ahora sí lo licito. En México es al revés. En México es, si tú quieres explorar, es tu bronca, es tu riesgo financiero, entonces yo nomás te pido que hagas las cosas bien, que respetes la normatividad ambiental, que respetes la normatividad de aguas, pero es tu lana y es tu riesgo. Aquí en Indonesia, no. En Indonesia es, yo asumo el riesgo y ya que tenga el riesgo, yo se los licito. Como les decía, hay feed-in tariff, que son como precios, más o menos como precios en los que te van a comprar la energía. Hay muchos países que tienen este mecanismo de feed-in tariffs. En México no lo tenemos, pero pues cuando quieres apoyar una tecnología como la geotermia, la verdad es que sí es una opción, ¿no? Tener como decir, como yo, por cada megawatt geotérmico, te voy a pagar hasta o te voy a pagar mínimo tal.
También tienen metas de generación, es algo muy importante para incentivar las renovables, pues tener metas. En México tenemos metas, hay licitaciones, hay subastas y también tienen su PGM. Entonces, como pueden ver, pues México de esto que tendría, pues tendría su mecanismo financiero para mitigar el riesgo, que es el PGM. También tenemos pues, licitaciones, pero pues, no nos sirven mucho las subastas de energía. También tenemos metas para energías renovables. Lo que nos faltaría aquí son las feed-in tariffs, ¿no? Que tengas un precio que tú sepas que si tú exploras y tú tienes megawatts geotérmicos, vas a obtener por lo menos X cantidad de dinero. Ahora Turquía, que Turquía, como les decía, es como pues el país que más ha crecido últimamente, que de verdad yo como que los admiro mucho porque hicieron de todo. O sea, dijeron que hay que hacer todo, pues hagámoslo todo. Ahorita lo van a ver. También empezaron más o menos como en los 80s, en el 2000 ya se liberó la industria eléctrica, en 2007 tuvieron una primera regulación geotérmica, en 2011 se expidieron toda esta regulación para impulsar las renovables. O sea, en 2011 fue cuando dijeron, si no es ahora, no será mañana, y se pusieron a trabajar. Y trabajaron tanto y tan fuerte que sus metas que estaban previstas en 2011 sacaron como metas previstas para 2023. Esas metas se alcanzaron 5 años antes, en el 2017 alcanzaron sus metas de tener el 30% de su matriz energética renovable y entonces decidieron actualizar sus metas. Ahora, y crearon nuevas metas y esta vez crearon metas por tecnología, es decir, dijeron como, bueno, nuestro mínimo va a ser 2 gigawatts eléctricos geotérmicos para 2030. Al igual que en México y al igual que en Indonesia, son la propiedad de los recursos geotérmicos es el Estado y se explota mediante licencias, que son parecidas a las concesiones. ¿Qué tienen? Tienen también su propio PGM, pero se llama, ven que el PGM se llama Programa Geotérmico Financiero Mexicano. Bueno, este se llama el Proyecto de Desarrollo Geotérmico Turco. Es muy parecido. También tienen una garantía de compra, ¿no? Si tú, y ven que les dije, esto entró en 2011, si tú entras este año, antes de este año, el 31 de diciembre de este año, ibas a tener una garantía de compra que era el FIT, el feed-in tariff, que era de 105 dólares el megawatt, más un incentivo de 27 dólares. Es decir, ibas a tener, si tú invertías en geotermia, por cada megawatt que tú vendieras o que tú integraras a la red, el gobierno te pagaba 132 dólares, que pues es un preciazo, la verdad. Esos son de verdad que ganas de incentivar la geotermia. Y hace un par de meses salió la noticia, no me acuerdo, no, más bien hace como un mes salió la noticia de que se iba a pasar digamos que esta promoción que tenía el gobierno hasta 2021. Además, si tú tenías como contenido local, te daban más lana. O sea, le iba sumando, ¿no? Estos 13, 16, estos 27 de aquí del componente máximo del incentivo, tú los podías tener si tu turbina, tu generador o tu inyector o tu compresor eran hechos en Turquía. Esto que provocó que muchas empresas como Mitsubishi, Exergy y otras pusieran, digamos, fábricas para crear turbinas geotérmicas en Turquía y obtener estos 27 dólares extra. Tienen otras medidas de apoyo de tipo fiscal, por ejemplo, no pagas la licencia geotérmica, o sea, no pagas por tu contribución, digamos, derivado de esa licencia. Tienes el 90% de descuento en el pago de la solicitud de licencia, es decir, todos los trámites te cuestan menos. 50% de descuento en las tarifas de transmisión. Estás exento de todas las tarifas, es decir, como cualquier trámite, no lo pagas. Y además estás exento de IVA. Les decía, hicieron todo. Entonces, aquí nosotros como que tenemos metas de generación, tenemos nuestro PGM como ellos tienen su PGM turco, pero no tenemos FITs y no tenemos incentivos fiscales. Kenia. Bueno, Kenia también en los 80 se empezó, en el 2006 sacó su ley de energía geotérmica
En 2008 se creó la Geothermal Development Company, ahorita les voy a explicar qué es. En el 2019 sacó una nueva regulación y tienen metas a 2030. También los recursos son propiedad del Estado, se explotan mediante licencias o contratos, muy parecido al resto del mundo. La exploración está abierta a la inversión extranjera, también te otorgan licencias, no hay requisitos de participación, digamos, de participación accionaria de nacionales o extranjeros, y tienes que celebrar un contrato. Ok, aquí las medidas de apoyo. La Geothermal Development Company de Kenia es una paraestatal que se creó específicamente para desarrollar la geotermia en Kenia, porque Kenia lo que quiere es volverse en el largo plazo como el number one de la geotermia, ¿no? Lo que hace la Geothermal Development Company de Kenia es que absorbe el costo inicial y el riesgo asociado, y lo que hace después es vender el vapor. Entonces hagan de cuenta que es como si en México tuviéramos como un CFE y una empresa que fuera diferente de CFE, que lo único que hace es sacar vapor. Y ya que tiene el vapor, se lo vende a CFE, y CFE con eso puede generar electricidad. Entonces, en Kenia, lo que es diferente es esta visión que tienen GDC y Kengen. Kengen, hagan de cuenta que es la CFE de Kenia. Entonces, en México CFE lo hace todo, no hace la exploración, hace la explotación, asume el riesgo y luego, si todo sale bien, pues genera la electricidad. En Kenia no, lo que hacen es, tienen una compañía de riesgo que asume el riesgo y que si todo sale bien, luego le vende el vapor a Kengen, y eso es como la gran como aportación y cómo ellos han ido creciendo en geotermia. Y además, en Kenia hay proyectos padrísimos de usos directos, como tienen como un invernadero de rosas que opera con geotermia, y esas rosas se venden en Europa. Entonces, es otro aspecto de la geotermia, ¿no? Sí están generando electricidad, sí están creciendo mucho, le están echando muchas ganas, pero además están usando también la geotermia para, también tienen temas de aguas termales, recreacionales, y tienen también este tema de usos directos, ¿no? Me voy a ir un poquito rápido porque nos está comiendo el tiempo, pero bueno, tienen subvenciones a la perforación, tienen subvenciones a los requisitos en la compra de turbinas para este tipo de proyectos, tienen su regulación especial, tienen feed-in tariff, además tienen proyectos de asociación público-privada, y además tienen exenciones a impuestos. Como pueden ver, pues en México nos faltan feeds, asociaciones público-privadas, más exenciones fiscales, y tenemos el ejemplo de cómo pues dividir un poco el riesgo para no sobrecargar a CFE. Luego, en Nueva Zelanda, ¿qué creen? No tienen incentivos, ninguno. De todos los que les conté, de todos estos, ellos dicen, no tenemos ninguno. Y no me lo van a creer, pero en Nueva Zelanda, las comunidades indígenas como los maoris son pues socios de este tipo de proyectos. Un poquito les cuento, en 91 empezaron a tener reformas para impulsar más la geotermia. En el 98 se abre el mercado eléctrico y tienen su reforma energética. En el 2005 tuvieron una reforma a la ley de inversión extranjera para impulsar más la inversión. En el 2007 empieza como un crecimiento del 2% en la demanda de energía eléctrica, lo cual es considerable. Y en 4 años creció el 20% de la generación total. O sea, en 4 años creció muchísimo su generación, ¿no? La propiedad de los recursos, pues se dice que es de interés de la corona. Cualquiera puede usarlos, o sea, como que son de todos, pero pues tienes que cumplir la regulación ambiental, ¿no? Es la condición que tienen ahí para eso. Pero la mayoría de los recursos geotérmicos en Nueva Zelanda están en tierras sensibles. Y las tierras sensibles, pues, son importantes como parques públicos, playas o tierras maoríes, ¿no? Entonces, esto es como lo que es importante, que los recursos geotérmicos en Nueva Zelanda
están en tierras maoris. Y lo que está en tierra de los maoris, adivinen de quién es. Pues de los maoris, ¿no? Entonces, han habido factores que han redundado en la confianza entre desarrolladores de proyectos geotermoeléctricos y esta comunidad indígena, ¿no? Que es comunicación, transparencia, flujo de información, que se hacen compromisos y que se les da seguimiento a esos compromisos. Entonces, todo esto ha redundado en que los maoris y los desarrolladores crean proyectos de manera conjunta, como este que tenemos aquí, ¿no? Que digamos que en la primera fase los maoris dicen como que yo no voy a asumir ningún riesgo, lo que voy a hacer es como te voy a dar acceso a mis tierras. En la siguiente fase del proyecto, es decir, ya que se confirmó que sí había recursos geotérmicos, entonces ya se crea un joint venture, que es como una asociación entre los maoris y los desarrolladores, en este caso es Mercury. Y ahora, pues, los locales tienen un beneficio directo de este tipo de proyectos, ¿no? Este es un resumen que les hice, pero creo que lo hemos venido comentando a lo largo. ¿Cuáles son las conclusiones de esto que les conté? Bueno, primero que las metas de energías renovables sí son un factor. Todos estos países tienen metas de energías renovables y están comprometidos fuertemente con cumplirlas. Otro, pues no hay una fórmula precisa, no es de que esto más esto, geotermia, no. Hay que analizar muy bien los contextos, hay que estar dispuestos a cambiar esos contextos. Los feeds, las tarifas, los feed-in tariffs sí son una medida común que se usa para incentivar la geotermia. Los incentivos fiscales son importantes, hay que ser flexibles y, bueno, principalmente hay que saber cómo administrar los temas y los aspectos sociales, como el ejemplo que les estaba dando muy rápidamente, yo sé que muy rápidamente, de Nueva Zelanda. Y por último, como les decía, tengo unas como diapositivas sobre WING, que es una organización sin fines de lucro para apoyar el desarrollo de las mujeres en la industria geotérmica, de la que yo soy embajadora de país en México. ¿Cuáles son nuestros 5 puntos? Bueno, primero, somos una organización voluntaria sin fines de lucro, no cobramos nada por registrarse. Cuando acaben esto, por favor, busquen WING en internet, regístrense y únanse. Si son hombres o si son mujeres, todos son bienvenidos. Y lo que queremos es avanzar en la comunidad geotérmica. Se fundó en el 2013 en Las Vegas, Nevada, en un congreso. Actualmente somos más o menos 1,800 miembros y somos la organización geotérmica más grande del mundo. Tenemos presencia en 48 países. Y bueno, lo que hacemos es presencia local y una conexión global. Esa es la visión que tenemos. ¿Qué queremos? Pues que las mujeres seamos visibles, queremos inspirar a otras mujeres, que queremos que cuando nos vean tomando decisiones y el liderazgo de proyectos, se sientan que ustedes también pueden hacerlo y que también tengan el coraje de asumir este tipo de roles. En esta foto es un congreso que hubo en el 2017 en México. Me acompañan ahí Andy Blair, que es ahora la directora general de la International Geothermal Association, y Magali Flores, que es una de las próceres más grandes de la geotermia en México y trabaja en CFE, ¿no? Fue gerente de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de CFE. Bueno, para que vean cómo estamos las mujeres en la geotermia hoy. Esta es de la Asociación Internacional de Geotermia. Andy Blair es la presidenta, es una mujer. La vicepresidente es Priya Tami y la secretaria es John Broderich. Entonces, ¿qué es el mensaje que estamos mandando? Las mujeres podemos y las mujeres tenemos el conocimiento, la experiencia para asumir roles directivos a nivel internacional en la geotermia. Si estas mujeres pueden hacerlo, ustedes pueden hacerlo, en verdad. Y de eso va un poco Mujeres en Geotermia. Somos una organización con valores como, bueno, pues ser valiente, empoderar, estar abiertos y preocuparnos, ¿no? ¿Qué queremos? Conectar, informar, avanzar y visibilizar. Aquí están más o menos nuestro porcentaje de hombres, ¿no? Que en el 2020 son 27%. Les llamamos los wingmen. Y tenemos una fuerza especial de hombres. Es algo que empezó en el 2006 en Mercury, en Nueva Zelanda, que lo que queremos hacer que
que Wing fuera amigable con los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Unirse, revisar, asesorar, observar, ser modelos, reclutar y actuar. Empezó con de 10 a 12 hombres técnicos y básicamente lo que se hacía era hacerles una reunión mensual para darles ideas de cómo apoyar a las mujeres y de cómo ser un factor de cambio para la equidad de género. Este proyecto que empezó en el 2016, o sea, con estos chicos que ven en la foto, bueno, ha crecido suficiente y el año pasado se volvió un proyecto internacional auspiciado por el Banco Mundial. Y lo que les quiero invitar hoy, pues, es a actuar, a empezar en el liderazgo, a convertirse en factores de igualdad, a reconocer que las mujeres enfrentamos sesgos y a que nos apoyen, ¿no? Si ustedes son empleadores o cuando sean empleadores, bueno, empleen mujeres y no toleren el mal comportamiento de una mujer. Hay que tomar suficientes pasos. Hay que reconocer que el sistema está roto y hay que romperlo. Hay que acabarlo, mantenerlo y acabar con las barreras que detienen el crecimiento de las mujeres. También los invito a que sean ambiciosos. Aquí, pues, por supuesto, a que se unan, a que busquen Women in Geothermal, se registren, es gratis y pues se convierten en un factor de cambio. Por mi parte sería todo. Yo soy Michelle Ramírez, me encuentran en LinkedIn como Michelle Ramírez Bueno. Estoy a sus órdenes. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, quejas, estoy a sus órdenes. Okay, muchas gracias por esta presentación. Y pues sí, hay muchas preguntas del público. Una de las primeras, bueno, la leo como llegó, dice, en la perforación de una planta geotérmica, ¿qué sucede con el fracking? O creo que yo la replantearía como, es que pudiera sonar a fracking y con todos los problemas que eso implica. Entonces, ¿qué nos pudieras comentar al respecto? Pues que no hay fracking. No se usa porque el fracking implica que uses agua en la perforación y que la perforación se vuelve muy riesgosa. En este caso son perforaciones regulares. También hay proyectos en los geotérmicos en los que se usa fracking, pero esos proyectos en México no están regulados y ningún proyecto en México ni en Latinoamérica está usando este tipo de tecnología. Okay. Bueno, Oigan, un disclaimer, acuérdense que soy abogada, así que todo lo que yo diga, no confíen en mí, consulten a su propio abogado también. Ok, bueno, y obviamente lo otro que es importante, ¿cuál es el costo de un proyecto pequeño de geotérmica una vez ya hay localizado el recurso? Mira, el costo del proyecto es muy difícil decirlo y además porque los proyectos geotérmicos son altamente sensibles a la zona. Entonces, por ejemplo, un proyecto en los azufres es mucho más barato que un proyecto en Baja California Sur. Entonces, es un tema que es altamente sensible y además por el subsuelo. Hay proyectos que en México y en Latinoamérica los europeos los consideran muy baratos porque nuestras perforaciones a 2.500 metros, 3.500 metros, ya tienes recursos a 300 grados. En Europa, para que tú tengas un recurso, o sea, ellos perforan 8.000 metros, 7.000 metros y tienen 120 grados y ya con eso ellos dicen, no, yo ya tengo un proyectazo. Entonces, hablar de proyectos y su valor, está bien difícil. Tendríamos que hablar de en qué zona, cuáles son las características del subsuelo, porque pues no es lo mismo perforar en granito que en basalto. Hay muchos factores, pero el costo del megawatt eléctrico varía entre $74 y $144, dependiendo de esto. Ese es el precio que sí les puedo dar. Ese es el número que sí pueden confiar. Okay. Y pues también relacionado a eso, ¿cómo está el panorama energético, económico en el país ahora con este problema de la cancelación de los fideicomisos y todos estos cambios repentinos que bueno, incertidumbre? O sea, en general estamos viviendo una época de incertidumbre, como dices, Adolfo, lo dices muy bien, y todo, en el que todo es difícil. La geotermia siempre ha sido difícil, o sea, la geotermia no crean que todo es así padrísimo como se los conté y como se los quise pintar. Al contrario, son temas que siempre enfrentas un problema, siempre hay un problema social, porque es muy difícil de entender cómo funciona la geotermia. Pero
Lo que sí les puedo decir es que ante temas como el acuerdo de SENACE sobre confiabilidad y pues un poco de cuestionamiento a las renovables intermitentes como la solar y la eólica, la geotermia está muy bien parada porque la geotermia no tiene problemas de intermitencia, no genera problemas de seguridad en la red. Entonces, me parece que, sin, que hay oportunidad para el crecimiento de proyectos geotermoeléctricos y que CFE es de verdad a nivel internacional, es una empresa sumamente respetada por la administración que ha tenido de sus proyectos geotermoeléctricos. Entonces me parece que si la postura es apoyar a CFE, se apoyará la geotermia. Me parece que si la postura es apoyar renovables que no tengan interferencia con la seguridad eléctrica, se apoyará la geotermia. Ok. Y bueno, aquí otra pregunta hablando justo de la cuestión de que es renovable. Dice, por ser una energía renovable, ¿se pueden tener recursos del FOTEACE o de CENER? Sí, de hecho, el crédito exploratorio que les comentaba se apoyó a través del FOTEACE inicialmente. Han habido campañas de exploración de CFE que se apoyaron a través del FOTEACE. El Semiegeo tuvo 1,000 millones de pesos, que no es poquito dinero, que se le otorgó también a través de fondos de la Secretaría de Energía. Ha habido mucho apoyo. Uno no lo tiene en la mira, pero se ha apoyado mucho la geotermia en México. Okay. Y preguntan también, ¿cómo se... A ver. Ok, me manda la señal de que esperemos. Ok, no, tranquilo. Sí. ¿Todavía quedan muchas preguntas? No, no, de hecho ya era, de hecho, viendo la hora pensaba que podíamos cerrar con esa Ok. parte. Entonces, nada, para hacer el cierre, lo que no sé es que en qué momento se cortó Se cortó. la transmisión. Ok. Entonces, la última vez que fui a Michoacán, no fui a los azufres, pero sí me llamó la atención, no sabía que había, Sí, que ahí había es bien bonito. Es bien bonito ahí. Se come muy rico. sí, en Y general, a mí me gusta Michoacán desde la pregunta de CFA, pero, ¿ya? Ok, dicen que desde la pregunta de CFE. ok. Ok, dice que ya estamos otra vez al aire.
Y entonces la pregunta era que nos habíamos quedado era la relación de CFE con la geotermia. Ok, sí, bueno, pues CFE tiene sugerencia de proyectos geotermoeléctrico que había quedado con la reforma energética en CFE 6. Bueno, ¿ellos qué hacen? Ellos hacen un poco de todo, hacen la exploración y luego hacen la explotación, la construcción de la planta. Han compartido su experiencia en toda Latinoamérica, los proyectos que en América Latina, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Ecuador, todos los esfuerzos que se han hecho para fomentar la geotermia de América Latina, han sido apoyados por CFE y CFE ha compartido toda su experiencia, porque la verdad es que no es poco, es una empresa de verdad, cuando vean que dice de calidad mundial, lo es, sobre todo en geotermia, es una empresa muy respetada y básicamente lo que hace es que se genera la electricidad a través de la Agencia de Proyectos Geotermoeléctricos y se entrega a CFE Transmisión y Distribución para que se haga la transmisión y la distribución de esa energía eléctrica. La otra pregunta que se había quedado es ¿cuánto tiempo dura un proyecto de energía geotérmica? ¿Cuál es la duración de estos? Pues los proyectos, como les decía, llegan a durar muchísimo. En la zona de Lardellelo, en la Toscana, en Italia, que nunca he ido, pero me encantaría ir. Hay proyectos que tienen más de 100 años, o sea, que son campos geotérmicos que si son bien administrados, pues, o sea, cambias un pozo de un lugar a otro, cambias tu planta de generación por una más eficiente, pero son proyectos que pueden durar de verdad muchos, muchos años. En México se empezó la exploración en los 50, creo que en 1956 en Patén, Hidalgo, que no fue un proyecto muy exitoso, pero que abrió la puerta a que tuviéramos más proyectos como Cerro Prieto, que en algún punto fue el campo geotérmico más grande del mundo. Entonces, hay esfuerzos muy importantes y pues que verdaderamente valen la pena, ¿no? Ahí el campo geotérmico en México deben andar rodando poco más de 40 años. Ok, bueno, aquí una pregunta más relacionada con lo primero de cómo se hace el reabastecimiento de los yacimientos de agua en las plantas geotérmicas. Pues de manera natural, cuando llueve la filtración del agua, pues es un tema natural, no hay, en México no hay proyectos que hagan digamos, pues, de alguna forma que se inyecte el agua para que se caliente, esos se llaman proyectos de roca seca. Y ese tipo de proyectos no hay en México. Estuvieron en investigación en el área de Acapulco, en Puebla, pero me parece que los resultados arrojaron que no era necesario tener como algún tipo de inyección de agua porque había un yacimiento hidrotermal. Entonces, en Estados Unidos sí es más común este tipo de proyectos, pero en México eso es de manera natural. Ok, bueno, de la otra cosa que se quedó un poco inconcluso o no sé qué tanto salió, lo de los bonos de carbono, si ese esquema del protocolo de Kioto sigue funcionando, ya se abandonó, hace mucho que yo no escucho nada al respecto. Sí, pues yo creo que es algo que se está trabajando desde Semarnat. La verdad, yo tampoco he tenido muchas noticias recientes, quizá en los últimos 2 años, sobre el mercado de bonos de carbono, pero pues tengo entendido que es algo en lo que se está revisando y que deberíamos de tener alguna noticia al respecto pronto. Ok. Bueno, ok, ¿algo más que quieras agregar? No, pues agradecerles por la invitación. Espero que les haya generado un poco de curiosidad sobre la energía geotérmica, muchas dudas que quieran despejar y que tengan ganas de aprender sobre esto, que sepan que México es un líder porque a veces la gente de a pie no sabe ni qué es la geotermia, que ustedes les puedan decir. Algo que necesitamos mucho en geotermia es difusión. Y si ustedes pueden contarle a sus amigos, a su familia sobre qué es la geotermia, pues eso será bienvenido e invitarlos a que se registren en la plataforma de Mujeres en Geotermia, acuérdense, womeningeothermal.com,
regístrense y sean parte del cambio. Ok, bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan interesante. Nada que agradecer. Es un tema del que se conoce poco. Realmente me sorprendió ver a México en el top 10 de la geotermia. Es algo de lo que no se habla y pues está ahí. Y pues qué bueno que pues nos pudiste abrir una pequeña ventana en este panorama. Con Bueno, muchísimo gusto. bueno, pues nos despedimos. A todos ustedes les agradecemos su presencia y esperamos que seguir contando con esa presencia en los demás eventos del 8º Simposio de Ingeniería. Bueno, pues hasta la próxima. Estaremos bien.